al doctor Carlos Vela. Él es médico de la FAP con la especialidad en geriatría. Además, ha sido o es presidente de la Sociedad Peruana de Geriatría, ha sido del 2016 al 2018, miembro del Consejo Nacional de Salud en representación del Colegio Médico del Perú, 2014-2015, voluntario y director nacional de salud de la Cruz Roja. Atendió el terremoto de Arequipa y el incendio de Mesa Redonda en el 2001. Bienvenido, doctor Carlos Vela. Hola Rómulo, ¿qué tal? En realidad, saludar a toda la teleaudiencia y bueno, ponerme a la disposición de ustedes para tratar los temas de actualidad política y del futuro del país que creo que ahora merita un conocimiento muy meticuloso y escrupuloso de la ciudadanía, de por quién va a votar, porque de este Congreso y de este gobierno va a depender pues los próximos 200 años de vida republicana que no nos han dejado realmente muy bien parados y que ahora estimamos que un cambio es importante, pero un cambio no solo en rostro, sino en la actitud de hacer política, ¿no? De hacer política basada en el servicio al ciudadano, política de puertas abiertas para representar a cada ciudadano, una política que en realidad le devuelva la confianza a los ciudadanos respecto de sus autoridades que se ha perdido a raíz de la corrupción que ha tomado por asalto pues, las instituciones públicas y que ahora desde nuestra perspectiva como gobierno pretendemos no solamente hacer un trabajo legislativo, sino también de fiscalización intensa para que cualquier persona que se aproveche de los dineros de los peruanos no solamente sea castigado de manera enérgica, sino que nunca más pueda volver a trabajar en una institución del Estado, ¿no? Doctor, por un lado, como profesional de la salud y por otro lado, como el político, se está haciendo bien en este momento, en esta crisis que estamos enfrentando todos los peruanos y bueno, otros países también, pero hablo por el nuestro, en materia de la salud, en materia de la lucha contra el COVID-19. Claro, no mencionamos al resto de las enfermedades porque hay otras que también están, digamos, activas. ¿Cuál es la interpretación suya y frente a eso, qué es lo que usted va llevando como planteamiento al Parlamento Nacional? Efectivamente, nosotros hemos hecho un análisis muy concienzudo de la realidad. Yo creo que no hace falta, perdón, no hace falta decir mucho, sino lo podemos notar, ¿no? En los ambientes hospitalarios, donde la mayoría de personas no tienen acceso a una cama UCI, donde no hay oxígeno y se tienen que hacer largas colas en plantas de oxígeno para poder auxiliar a sus familiares en las casas, en los hogares, porque ya los hospitales han sido colapsados. Ha habido pues un manejo muy, yo diría, infame, mentiroso de la gestión de la pandemia que nos ha colocado a todas luces, y las cifras no mienten, en uno de los países con peor gestión frente a la pandemia. Y esta gestión se ha reflejado, por supuesto, también en la gestión de la compra de las vacunas, ¿no? Nos informaban que las vacunas ya llegaban. Lo que no nos dijeron era para quién iban a llegar, y parece que solamente iba a llegar para un grupo privilegiado de funcionarios, y entre ellos el presidente de la República, que a todas luces no solamente ha dejado en descrédito a la clase política, sino que nos ha sumido en una crisis moral frente a nuestra ciudadanía, y ahora nos queda el doble propósito a los políticos de recuperar esa confianza y de trabajar para volver a recuperar todo lo que se necesita para luchar contra esta pandemia, y nosotros lo hemos enfocado de manera técnica en privilegiar el primer nivel de atención, ¿no? ¿Dónde se van a colocar las vacunas? En el primer nivel de atención. ¿Dónde se va a hacer una política de salud comunitaria en temas de salud mental? En el primer nivel de atención. ¿Dónde se debe contener a los leves y moderados que sufran de la infección por la COVID-19? En el primer nivel de atención. ¿Dónde se van a articular las propuestas para mejorar los determinantes sociales de la salud, como son la pobreza, el desempleo, el tema de las brechas de servicios públicos como agua, saneamiento y electricidad? En el primer nivel de atención. Entonces, esto que se ha desarticulado y que se ha abandonado en la gestión previa y que ahora se habla de fortalecerlo de manera tardía, es lo que nosotros tenemos que plantear como primera estrategia fundamental
de mitigación de la pandemia. Ahora estamos con las cifras de contagiados en curva ascendente. Los muertos no son los que nos dice el Ministerio de Salud, basta hacer solamente una resta simple con las cifras del SINADEF y estamos bordeando más de los 102.000, 105.000 fallecidos por coronavirus. Entonces, si no sinceramos las cifras y si no sinceramos lo que vamos a hacer, va a ser poco probable que la gestión que se realice sea una gestión que dé sus frutos. Entonces, creemos que hay que abordar la pandemia desde la perspectiva técnica, ¿no? Eliminando cualquier tipo de sesgo. Ok, eso digamos en el lado de la pandemia, pero como el tema de la salud es mucho más, va más allá del COVID, porque lo que nos tiene concentrado hoy es el tema del COVID, pero obviamente hay otros factores que sigue afectando a la salud en la parte amazónica, en fin, a nivel del país. Y uno de los indicadores que siempre se habla es la deficiencia en cuanto a infraestructura, en cuanto al equipamiento. Yo he viajado mucho por las comunidades, por los distritos, por las poblaciones, y a veces uno encuentra una técnica enfermera solamente para atender a 5, 8, 10 caseríos, y no tiene ningún instrumento, ningún medicamento para auxiliar en cualquier caso de tener un paciente. ¿Cuál es la propuesta frente a eso? ¿Cómo descentralizar la salud efectiva a la población del país? Justamente tú estás hablando de plantear un enfoque de la salud integral, ¿no? La salud integral implica no solamente la política racional de recursos humanos, es decir, de dotar, de cumplir con los recursos humanos, más aún, esta es una oportunidad de oro, pues, para cumplir con los recursos humanos en salud, con los profesionales sanitarios, auxiliares, técnicos de enfermería, que vienen haciendo justos reclamos laborales desde hace muchos años, como cambio de grupo ocupacional, como ascenso en la línea de carrera, como cumplimiento del tercer y cuarto tramo de sus saberes. Entonces, todos esos temas que han sido postergados son una excelente oportunidad actualmente para poder reconciliarnos con nuestros recursos humanos en salud que están dando la talla, me parece, en este momento en la pandemia. Entonces, una política de recursos humanos que no sacrifique, sino que cumpla con los profesionales de la salud y los auxiliares administrativos. Una salud que privilegie también un shock de infraestructuras que no solamente va a dar empleo a muchos peruanos, sino que va a privilegiar el fortalecimiento del primer nivel. ¿Cómo? Construyendo postas y centros de salud. Una política agresiva de prevención. ¿Dónde? Salud mental. ¿Cómo van a quedar los peruanos después de haber estado encerrados y sin resultados durante todo este tiempo? La salud mental ha sido afectada de manera muy intensa y en el primer nivel de atención tiene que haber políticas comunitarias que lo que hagan es mejorar la salud mental. Y por supuesto, los determinantes sociales, a través de la comisión intersectorial que va a trabajar bajo la rectoría del Ministerio de Salud, donde se va a trabajar con transporte, con inclusión social, con economía y finanzas, de manera que entendamos que la salud cruza de manera transversal todos los sectores, no es un solo sector aislado, sino que todos los sectores deben participar para trabajar sobre los determinantes sociales en una gestión estratégica eficaz y que privilegie a la gente, ¿no? De acuerdo. Doctor, para ir finalizando, ¿está de acuerdo usted que intervenga el sector privado en el tema de las vacunas contra el COVID-19 o solo debe manejar el Estado? Bueno, existe una ley que declara a la vacuna contra la COVID-19 y otros medicamentos también para la lucha contra la pandemia como bien público esencial. Entonces ahí yo creo que es importante que la gente no caiga en la desinformación. Esa ley existe y esa ley también en el artículo 4 contempla cualquier tipo de especulación o acaparamiento de este bien público esencial será castigado a través de leyes que están escritas en el Código Penal. Entonces, eso le da los candados necesarios para que la inversión privada también en una siguiente fase, porque el mercado está muy complicado, es difícil que la empresa privada pueda tener acceso a vacunas, pero de ser así, esto no es nuevo, ¿no? Ya se ve en la parte privada como también se ofrecen vacunas y lógicamente nosotros abogamos para que este bien esencial sea cautelado de manera fundamental y prioritaria por el Estado. Perfecto. Su mensaje, por favor, doctor, a los que están siguiendo justamente esta conversa y que están en el proceso de evaluar la emisión de su voto el 11 de abril por las mejores propuestas
que ese es el deseo en todo caso de este programa, de identificar las mejores propuestas. Sí, nosotros somos un partido que tiene más de 19 años en el terreno político y creemos que debe haber un proceso de reconciliación entre la clase política, el Congreso de la República, las instituciones y los ciudadanos del país. Quiero ser la voz de los profesionales de la salud, auxiliares, técnicos, administrativos, que han ofrendado sus vidas por sus pacientes y que tienen como enfoque claro a la persona y al paciente como el centro de todos sus intereses. Quiero ser la voz de las comunidades, quiero ser la voz de los líderes sindicales, quiero ser la voz de los líderes de los vasos de leche, del comité, de los comités de las ollas comunes, etcétera, que claman para que cese la corrupción en los programas sociales. Quiero ser la voz de los adultos mayores por una pensión digna y un trato no discriminatorio. Quiero ser la voz de la deuda social educativa que tenemos con nuestros niños. Quiero ser la voz de los jóvenes por condiciones laborales más auspiciosas y por una educación universitaria pública de alta calidad. Por ellos, este 11 de abril, marca la A de Alianza para el Progreso 2 veces y escribe el 6 de Carlos Vela Barba. Vela por tu salud, vela por tu familia, vela por Lima. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable.